La nariz es un órgano que se encuentra ubicado en la región facial, en la cara. Vamos a observar que esta es la vía de apertura, ¿cierto?, de este sistema respiratorio. Está conformada por dos paredes, una derecha y una izquierda, que se unen en un centro. Ya, dos paredes, ¿cierto?, una derecha y una izquierda, formando entonces una estructura similar a una tienda también en ambos lados. Y de esa forma entonces se conforma la nariz. Además tiene una pared posterior que la comunica con la cavidad nasal. ¿Alguien puede cerrar la puerta ahí, por favor? Gracias. Bien, esa es entonces la forma que tiene la nariz. Vamos a observar que la región en que la nariz, estas dos paredes laterales de la nariz se unen, forman una región prominente, ¿cierto?, de la región mediana que se denomina el dorso de la nariz. El dorso de la nariz entonces es toda esta región prominente central de este órgano. Vamos a observar también que tiene algunas partes que debemos conocer de la nariz. Primero que todo tenemos una raíz. La raíz nasal es la zona que está entre ambas cejas. Eso es la raíz de la nariz. Luego, ¿cierto?, tenemos en la parte más baja dos alas. Ya estas son las alas de la nariz, la parte más baja de este órgano. Además, termina estas dos alas y el dorso finaliza en un vértice. Y ese es el vértice entonces, o ápice nasal. Eso es lo que estamos observando. Además, vamos a ver que la cavidad nasal, ¿cierto?, la vamos a ver después, también está dividida en dos partes por un septo nasal. Recuerden también ese detalle que le llamamos septo nasal y no tabique nasal. La palabra en latín es septum. Entonces, vamos a utilizar esa palabra. Vamos a observar que en la parte más externa de la nariz tenemos una región también que está subdividiendo en dos orificios. Esta región que subdivide estos dos orificios se llama subsepto nasal. Subsepto nasal. Y los orificios, ¿cierto?, de apertura de la nariz se denominan narinas. Narinas, ¿cierto? Además vamos a observar que en las narinas, en toda la región que está contenida por las alas, está llena de vellos. Y esos vellos se llaman vibrisas. Vibrisas, no sé cómo nombre, pero las vibrisas son todos esos vellos, ¿cierto?, que están produciendo una función también de filtración en el momento de ingresar el aire. Es con V y con V larga. Ya así se escribe vibrisas. V primero y después V larga. ¿Cómo está conformada la nariz? ¿Cómo se conforma en su estructura? Primero que todo está conformada por un esqueleto. Un esqueleto, ¿cierto?, que es fibrocartilaginoso. Tiene una capa muscular sobre ese esqueleto que es fibrocartilaginoso, un músculo, ¿cierto?, como el músculo nasal, etcétera, los músculos levantados del labio superior y a la nariz también, que están justo en esa zona. Tiene un revestimiento que es externo, que corresponde a la piel, y un revestimiento que es interno, que corresponde a mucosa. Mucosa, ¿cierto?, en todo lo que sería la parte que está más interna, que vamos a revisar ahora. Esta es entonces la nariz. Vamos a ver entonces que tiene un esqueleto que es óseo y también fibrocartilaginoso. Primero que todo vamos a decir que de forma ósea está conformada por lo que son los huesos nasales. Los huesos nasales conforman la parte más superior de este dorso de la nariz y están entonces conformando la estructura ósea también de la nariz. Además, los procesos frontales del hueso maxilar también están conformando parte de esa estructura ósea. El hueso frontal también está conformando la región de la raíz nasal. También entonces el hueso nasal, esta porción que es interciliar entre ambas cejas, también conforma parte de ese esqueleto. Y
también parte del hueso etmoides que podría verse también como una proyección del septo nasal entre los dos huesos nasales. Ahí se puede observar entonces ese esqueleto que es óseo. Pero la mayor parte de la nariz es cartilaginosa. Ya hay una diferencia porque cuando ustedes ven un cráneo no se veía la nariz, se ve solamente la abertura piriforme. Porque la nariz tiene una estructura que es cartilaginosa. Vamos a ver entonces que está conformada por varios cartílagos. Primero que todo, hay un cartílago que es el cartílago del septo nasal, que está internamente, que está provocando, ¿cierto?, la estructura del septo nasal, pero que asoma también la parte externa, y al salir, ¿cierto?, hacia la parte externa, genera dos procesos laterales. Un proceso lateral izquierdo y uno derecho. Ese también es un detalle porque ustedes en algunos libros van a encontrar que esos cartílagos son distintos, que los cartílagos laterales son distintos que los del septo nasal, pero ahora se dice que son lo mismo. El cartílago del septo nasal se proyecta y después se abre, provocando esos dos procesos laterales que son los que están acá. Bien, tenemos también un cartílago que se llama alar mayor. Cartílago alar mayor que forman las alas de la nariz, el esqueleto de las alas de la nariz. Y está conformado por dos pilares, un pilar medial y un pilar lateral. Esos son entonces los cartílagos alares mayores. Además, tenemos, además de esos dos cartílagos, algunos cartílagos más pequeños que se denominan cartílagos alares menores, que también están conformando parte de la estructura del ala de la nariz. Esos cartílagos alares menores entonces están en menor grado y además llenando el espacio entre esos cartílagos, tenemos una membrana fibrosa que va a estar entonces rellenando ese espacio entre los cartílagos que están presentes. Y por último también existen algunos cartílagos nasales accesorios que son diminutos, son pequeños, que no alcanzan a verse aquí tampoco de más. Incluso aquí se ve cierto como hay parte del tejido adiposo de esa membrana fibrosa y también un poco del tejido adiposo que está en esa región. Entonces, si ustedes se fijan, la parte del subsepto nasal está conformada por los pilares mediales de esos cartílagos alares mayores. Otra imagen, ¿cierto? Vemos lo mismo. Vemos el cartílago del septo nasal con los dos procesos laterales, cartílagos alares mayores y menores. Bien, vamos a pasar ahora a revisar lo que es la cavidad nasal. La cavidad nasal es una cavidad, ¿cierto?, que tiene una forma que parece también una pirámide. ¿Ya? Porque tiene una base, tiene paredes, pero el techo es bastante apretado, es bastante delgado, ¿cierto? El techo es bastante angosto. Entonces, esa es la forma de la cavidad nasal. Ahora, en cuanto a la cavidad nasal, más bien vamos a decir que está subdividida en dos cavidades nasales. ¿Ya? Vamos a hablar de una cavidad nasal que es derecha y que es izquierda. Y eso se produce porque hay una división que es ósea y cartilaginosa, que está dada por el septo nasal, que como ustedes saben está en parte formado por la lámina perpendicular del hueso etmoides, además de el hueso pómez, ¿cierto? Entonces esos dos huesos conforman el septo nasal junto con el cartílago del septo nasal, y eso después subdivide la cavidad en dos porciones, una cavidad nasal izquierda y una derecha. Vamos a observar un detalle también que ustedes tienen que reconocer, y es que la cavidad nasal está recubierta por mucosa. Ya está recubierta por mucosa, ¿cierto? Por un epitelio en esa región. Un epitelio también que secreta mucos, como ustedes saben, que tienen células ciliadas, etc. Vamos a revisar que esa mucosa es distinta, no es igual en toda la cavidad nasal. Vamos a decir que la parte superior, ustedes la ven aquí, ¿cierto?, de otro color. Esa parte está recubierta por una mucosa especializada, por el epitelio olfatorio.
qué? Porque es ahí, en esa zona, donde se procesa el sentido del olfato. ¿Ya? Las terminaciones de los nervios olfatorios se encuentran acá en la parte más superior de esa cavidad nasal que están captando entonces los aromas. ¿Sí? Olfatorio. Epitelio olfatorio. Mientras que todo lo que está en azul está cubierto de una mucosa, ¿cierto? Un epitelio que es respiratorio, que es más que nada de revestimiento. No tiene esa función especializada del olfato. Entonces, ahí viene la diferencia y ustedes tienen que reconocer que el sentido del olfato se capta, se transduce en la parte más superior de la cavidad nasal. Marcando también parte del ser. Hacemos un dibujo. Yo me voy.